Hola, 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 mis chicos y mis chicas preferidos, mis chavalitos y mis chavalitas, ¿qué tal? Bueno, pues antes de empezar este vídeo me gustaría empezar dándoles las gracias. Dando las gracias porque estoy teniendo una muy buena acogida entre vosotros. Os gustan mis vídeos, no es que os gusten, sino que encima le veis utilidad, con lo cual yo me siento muy recompensado. Y es que no puedo decir nada más, simplemente que sigáis viéndolos, que sigáis dando a los likes, que sigáis suscribiendo y bueno, y que disfrutéis con ello y por supuesto, que consigáis hacer todo aquello que os propongáis gracias y utilizando estos vídeos, ¿vale? Bueno, ya partiendo de esto, comentaros que hoy vamos a poner un kit de cierre centralizado a un vehículo que o bien no lo tiene, o bien no le funciona bien, o como en mi caso, no funciona porque el mando lo hemos perdido. Vosotros sabéis que hacer una copia de un mando vale muy cara, vale muy cara. Que yo no sé por qué las compañías y las casas oficiales no se ponen un poquito las pilas, porque viendo todo lo que hay ya en el mercado, prácticamente cualquier persona se puede lanzar a ponerlo. Es tontería. Yo pienso que deberían bajar un poco los precios y empezar a mover un poquito el mercado, porque de esa forma como lo están haciendo, eh, en este caso, una copia de una llave de un Peugeot 106, un coche que tendrá ya 17 y 18 años, veo excesivo que nos cueste 300 euros. Eso es una barbaridad, señores, señores, señores empresarios. Eso es una barbaridad, ¿vale? Bueno, como no sé si me van a hacer caso a eso que estamos nosotros diciendo, vosotros sí me vais a hacer caso a la hora de ayudaros para poner uno, ¿vale? Vuelvo a decir, en nuestro caso es un aparato, perdón, es un coche que tiene cierre centralizado, le funciona, pero hemos perdido el mando. Y por supuesto nos sale carísimo, carísimo tener que montar o hacer una copia de una llave con mando. Que puede costarnos, ya os digo, que unos 300 euros según el presupuesto que yo he pedido. Y bueno, aquí tenemos el kit de la cuestión, nunca mejor dicho. El kit que está vendiendo ahora mismo Amazon por escasamente 17 euros, señores. 17 euros. Está muy bien porque es muy completo. Si es que ya los chinos, lo que no nos hagan los chinos, madre mía de mi alma. Bueno, aquí veis una faja con muchísimos cables, viene una conexión completa, las instrucciones, un cablecillo que es el del chivatito luminoso y este es el aparato. No es más, no es más, es que no tiene nada más, ¿vale? Y dos mandos ya previamente programados para funcionar con el aparato. Y veis que incluso este modelo tiene tres botones: para abrir el maletero, para cerrar todo o para abrir todo, ¿vale? Eso ya dependerá de lo que queráis vosotros. También hay otro modelo que solamente es abrir y cerrar. Y este es el manual de instrucciones, que viene todo en inglés, como siempre, que luego ya os explicaré un poquito más sobre cómo va a funcionar. Lo dicho, en este caso tenemos aquí nuestro coche, ¿veis? Vuelvo a repetiros, en este coche vamos a basarnos en que no tenemos suficiente dinero para hacer una copia de una llave, que vale carísima, y lo que vamos a aprovechar, que ya tiene cierre centralizado, para ponerle nosotros el kit y a través de este aparatito decirle al kit que ya está instalado, perdón, a la centralita, que abra o cierre las puertas. Es decir, este aparato tiene la funcionalidad tanto de utilizarse como única centralita de cierre centralizado, o para, en este caso, decirle a la centralita que nos abra o no cierre. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bien, lo primero que vamos a hacer es abrir una de las puertas, quitarle el interior de la puerta, ¿no? Para acceder a la cerradura. Esto es muy sencillo. Hay coches que son más complicados de quitar, como veis este es sencillísimo y no tiene mucha ciencia. Vamos a acceder a la cerradura propiamente dicha. ¿Por qué? Porque ya he dicho que llegando a esa cerradura, podremos accionar el resto de la centralita del vehículo. Y luego os explicaré por qué. Bueno, le quitamos lo que es el forrado interior de la puerta. Y aquí tenemos nuestra cerradura, ¿vale? Con nuestro conector, que es el que más nos va a importar ahora. ¿Veis? Vamos a intentar quitarlo, lo quitamos y aquí tenemos el manojo de cables. Bien, os voy a intentar explicar brevemente cómo funciona este aparatito, el que hemos comprado. Es una centralita en el cual veis que son como dos partes. Una parte que digamos que son dos relés,
un superior relé, ¿veis? Tiene tres cables, naranja, blanco y amarillo, y el de abajo naranja, negro, blanco y negro, y amarillo y negro. Son dos relés independientes, es decir, si yo pulso un botón, el de abrir por ejemplo, se accionará el relé de arriba, y si acciona el botón de cerrar, se accionará el relé de abajo. Con lo cual, dependiendo de lo que vayamos a hacer, enviará una señal o no la enviará. Si yo le doy a abrir, enviará en este caso un voltaje a los cierres para que se muevan en el sentido de apertura. Y si lo que quiero es cerrar, se moverán en el sentido de cierre. Vienen varios diagramas de montaje en lo que es las instrucciones. Este, por ejemplo, como veis, dice el diagrama número 1, si el coche originalmente está equipado con central de bloqueo del sistema y las puertas tienen instalado un motor eléctrico y demás. Yo estos diagramas, que es con flanco negativo, con flanco positivo, es decir, enviando una señal negativa o enviando una señal positiva, yo creo que se utilizaría en el caso de no tener centralita, ¿vale? De sustituir la centralita original por este aparatito. Con lo cual, nada, si yo quiero que se abran las puertas en un sentido, tendría que enviar, cuando yo le diese al botón de apertura, un voltaje o una masa, dependiendo de qué modelo sería el vehículo, y para que el motor girase en ese sentido o en el otro. Es que no me voy a parar mucho aquí porque ya digo, este no lo vamos a utilizar. Nosotros vamos a utilizar este, porque creo que es el más sencillito de utilizar, el más sencillo de instalar y es fácilmente comprensible. También dice ahí que es cuando el coche ya tiene originalmente una centralita y demás, pero además tenemos el motor. Un motor de dos cables. En nuestro caso no es un motor de dos cables, pero veréis que es muy sencillo y solamente vamos a tener que utilizar dos cables. Veis que el cable naranja iría conectado al negativo, el cable blanco iría conectado a tierra, o en este caso al conector del motorcillo, el amarillo al positivo, y en el otro relé, en la parte de abajo, o sea, naranja y negro también al negativo, blanco y negro también a la otra parte del motor, y amarillo y negro al positivo. ¿Por qué? ¿Cuál es el kit de la cuestión? Es saber qué cables son los que accionan el motor. Es decir, de todos los cables que vemos ahí en ese conector grande que hemos visto antes y vamos a volver a ver, tenemos que saber qué dos cables son los que accionan tanto el cierre como la apertura. ¿Veis? Yo os voy a explicar ahora, también intentaré brevemente explicaros cómo funciona una cerradura para que sepáis por qué lo vamos a hacer así. Bueno, esta sería nuestra carcasa de la cerradura electrónica, del motor, vamos a decirlo así. El motor que actúa sobre la cerradura. Fundamentalmente hay muchos tipos y muchas formas, muchas marcas, pero fundamentalmente todas funcionan igual, ¿vale? Tenemos un bornero en el que están conectados varios cables, en este caso vamos a poner 6 porque es el mismo número de tomas de cables que tenemos en el nuestro. Tenemos un motor, un pequeño motor, que está conectado a un mecanismo giratorio que según en qué sentido gire, ¿vale? Abrirá o cerrará la cerradura. Es sencillo. Si imaginemos que yo pongo un motor conectado a la manilla de mi puerta de entrar en casa. Si yo giro hacia un lado, la manilla girará hacia ese lado, se abrirá. Si yo giro hacia el otro lado, pues en este caso la soltaría, pero imaginaros que si voy al sentido contrario, echaría el bloqueo de la puerta, ¿vale? Dependiendo del giro del motor, iría hacia un sentido o en otro, abriría o cerraría. Este motor está conectado a un mecanismo, ¿vale? No es así exactamente, pero para que lo veáis. Está conectado a un mecanismo solidario al motor con un contacto, ¿vale? Con un contacto. Y al lado de ese contacto hay otros dos contactos. Bien. Tenemos un conector normalmente negativo, es decir, con corriente negativa. En los coches ya sabéis que funcionan a 12 voltios. Pues vamos a suponer que en el contacto número 2, en el bornero número 2, conectamos el común del motor. ¿Por qué digo común? Porque luego tiene un cable para que gire hacia, por ejemplo, hacia el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Que sería en este caso el 3. Es decir, si yo le aplico tensión positiva en ese contacto, el motor iría en un giro hacia la izquierda, ¿vale? Si yo se lo aplico, por ejemplo, en el 5, el motor giraría hacia la derecha.
Con lo cual tendríamos dos opciones para poder funcionar. O bien el motor hacia la izquierda, que aplicaría en este caso en el número 3, la tensión positiva, y así cerraría el circuito, porque ya sabéis que todo motor necesita un positivo y un negativo en el caso de corriente continua, perdón, de tensión continua. Igual que en este, para girar en el otro sentido, necesitaría pues aplicárselo, por ejemplo, al 5. Vamos a ver. Además, los contactos que estaban cerca, ¿vale? Cerca de ese contacto móvil, también los conectamos al bornero, ¿vale? En este caso conectamos uno al 4 y otro lo conectamos al 6. Ese contacto que se va a mover junto con el motor, que según cómo vaya, donde vaya el motor, así se moverá el contacto, le vamos a aplicar una tensión continua de positiva, ¿vale? Eso ya es positivo. Con lo cual, vamos a suponer, bueno, lógicamente si aplico positivo al contacto número 1 que está conectado ese contacto va a tener tensión positiva, ¿vale? Va a estar en positivo. Bien, vamos a suponer que aplico una tensión positiva al 3. Si yo aplico una tensión positiva al número 3, hemos dicho que el motor giraría hacia la izquierda, ¿veis? Y vamos a suponer que se abre la cerradura. Es decir, el giro hacia la izquierda abre la cerradura. Pero no solamente eso, sino que ese mecanismo, ese pivote, esa pieza solidaria al motor, también se me va a mover hacia un extremo, conectando ese positivo que estaba ya conectado al 1, ¿os acordáis? Y va a hacer que el contacto número 6 también tenga tensión positiva. Es decir, le estoy diciendo por dónde tiene que ir la corriente. Venía por el 1, ¿vale? Venía por el 1, llega a este contacto móvil. Cuando hace el giro hacia la izquierda, este mecanismo se desplaza y toca este contacto. Y este contacto hace que el número 6 salga con tensión positiva. ¿Qué me quiere decir esto? Que esto envía una señal a la centralita para que se abra el resto de las puertas. Y diréis, ¿y esto para qué funciona? Pues muy sencillo. Vosotros muchas veces habéis cogido el coche, habéis abierto con la llave manual, sin mando, con la llave manual. Si yo abro con la llave manual, es como si yo estuviese diciendo el motor gira hacia un lado o hacia el otro, pero de forma forzada, con la llave. Pero este mecanismo se está moviendo igual. Si yo estoy abriendo la cerradura de forma manual, con mi mano, este mecanismo se moverá hacia la derecha y le dirá al resto del coche que se abra. Sabéis que normalmente si está bien el circuito y está bien la centralita, si yo abro manualmente, se abren todas las cerraduras. ¿Vale? Pues es esto. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque nosotros no vamos a ir, nuestro aparato no lo vamos a conectar a la centralita general. Vuestro ya tiene una centralita y funciona. El problema es que este coche no traía mando. Al no tener mando nos sale mucho más rentable, digamos, accionar sobre uno de los motores para que él accione sobre el resto. Es decir, si yo le digo a este motor, a esta cerradura, oye, ábreme, y yo sí se lo puedo decir con el aparato que tengo, con el kit de centralita, ábreme, él va a hacer este giro. Lo voy yo a abrir manual, como si girara una llave. Y él, con este mecanismo que tiene ya incorporado el motor, le va a decir al resto del coche que abra el resto de cerraduras. ¿Vale? Vuelvo a decir, en este caso que nosotros nos ocupa, como la centralita está bien y funciona, vamos a actuar sobre una de las cerraduras, para no tener que complicarnos la vida en llegar a la centralita, quitarla, anularla, ¿vale? Vamos a seguir con el ejemplo. Ahora mismo está dándole la señal, le hemos aplicado señal al 3 para que abra la cerradura, y a su vez le está diciendo la cerradura al resto de a la centralita que abra el resto. Vamos a suponer que dejo de aplicar tensión al número 3, ¿vale? Ya no gira. Ahora voy a aplicarle tensión al número 5. Gira en sentido contrario. En este caso, por el ejemplo que estamos viendo, cerraría la cerradura, cerraría la puerta, la cerradura se quedaría bloqueada. Vale, muy bien. En el 3, si aplicamos positivo al 3 se abre, si aplicamos positivo al 5 se cierra. Y además, este mecanismo que tenemos aquí se movería hacia el otro extremo, ¿vale? Porque está unido al motor. Y ahora este positivo que teníamos aquí se lo manda al número 4. Y el número 4 le está diciendo a la centralita que cierre el resto de las cerraduras. Muy sencillo.
Es sencillísimo. Al igual que le podemos decir que abra todo girando la llave, por ejemplo con la llave manual, si cierro la cerradura de forma manual con mi llave, este mecanismo sigue solidario, sigue pegado a ese mecanismo en general y va a mover el contacto este diciéndole al resto de cerradura, oye, hay que cerrarse. ¿De acuerdo? Con lo cual, si no accionamos nada, lógicamente esto debería estar en reposo. No es exactamente así, pero es de una forma para que la entendáis. Resumiendo, si yo aplico tensión en un polo de la cerradura para que me abra, para que el motor gire hacia un sentido, automáticamente por el mecanismo de la cerradura le va a decir al resto del coche que abra. Y si le digo que cierre, le va a decir el resto del mecanismo del coche que cierre el resto. Suponiendo que el mecanismo de la cerradura esté bien y la centralita esté bien, ¿vale? Esto no se podría aplicar a vehículos que tengan la cerradura estropeada, con lo cual primero habría que arreglarla o cambiarla, ni a vehículos que no tengan centralita o la tengan averiada o anulada, ¿de acuerdo? Para eso tendríamos que ir a otros esquemas de montaje como hemos visto anteriormente. En este caso es para cuando tiene la centralita y funciona, pero no tenemos mando o nos cuesta muchísimo más caro hacer una llave con mando que hacer este invento nuestro. Venga, continuamos. Bien, ahora nos vamos a centrar en lo que son las conexiones de la centralita. Este es el esquema que aparece en nuestras instrucciones. Parece que son muchas cosas, pero no os compliquéis porque son muy sencillos. Tenemos la centralita, ¿vale? Tenemos unos cables que van en un extremo conectados con un conector grande y van desde el naranja, blanco, amarillo, naranja, negro, blanco, negro y amarillo, negro, que son los cables que vienen en el otro diagrama, ¿vale? Luego vienen dos cables gorditos con más grosor, uno que es rojo, que iría conectado al positivo de la batería, y otro que es negro que iría conectado al negativo de la batería. ¿Veis aquí? Negativo. Batería. Luego tiene otras conexiones como pueden ser esta, que son dos marrones, que son para encender y apagar las luces, ¿vale? Eso ya son pijerías que yo no me voy a meter. Como que incluso baje las ventanillas o las suba cuando cierres el vehículo, que suene la bocina, solamente el maletero de atrás. Yo no me voy a entrar en esto, ¿vale? No voy a entrar. Solamente nos vamos a centrar en estos 6 de aquí, ¿vale? Que son los que nos van a dar la señal de apertura y cierre de la cerradura. El negro y el rojo, que son para el positivo y el negativo, para que funcione la centralita. Y un conector que vamos a conectar aquí, que es este, que es un chivatito, que es el que nos va a decir que está conectada la centralita. Y bueno, puede aparecer como que tenemos una alarma conectada. Una tontería, pero se puede poner o no se puede poner, como queráis. Yo me centraría en estos 6 de aquí arriba y el negro y el rojo, ¿vale? Vamos ahora a conectar lo más importante, que es la alimentación de la centralita, al positivo y al negativo de la batería. Vamos allá. Bueno, yo creo que lo más sencillo, porque será donde vamos a colocar el kit que vamos a comprar, es ponerlo en la zona del aparato de radio. ¿Por qué? Porque ahí tenemos localizado el positivo y el negativo de la batería, ¿vale? Nosotros queremos que esté conectado a la batería directamente. Entonces tenemos aquí el aparato de radio y lo vamos a quitar. Hay gente que se dedica a sacar el positivo y el negativo del conector que tiene debajo del cuadro por el tema del diagnóstico y demás. Yo no me voy a meter ahí porque hay gente que podemos meter la pata. Aquí en el aparato de radio tenemos además con un buen grosor de cable el mismo cableado y no hace falta nada. ¿Veis? Aquí saco mi aparato de radio y tengo, bueno, en este caso ya sabéis que los aparatos de radio tienen dos conectores de corriente de tensión positiva. Una que es fija, es decir, siempre está conectada a la batería, y otra que se apaga cuando cerramos el contacto. Tenemos que saber cuál es la que se queda siempre apagada. En este caso no tengo la llave puesta, con un polímetro marco uno, en este caso el amarillo, y veis que no hay voltaje entre el positivo que he puesto yo la pinza y el negativo, que es en la masa del aparato. Ahora lo he puesto en el otro conector, en el rojo, ¿veis? Y aquí sí hay 12 voltios, teniendo la llave quitada, ¿vale? Es decir, ya sabemos que de este cable es el que tenemos que sacar el positivo. Y lógicamente del que está ahí negro, que suele ser la masa, o la tierra, o
o en este caso el negativo, sacamos el negativo del aparato, ¿vale? Pues nada, vamos a quitar la faja aquí del aparato, nos lo vamos a llevar a la mesa de trabajo y ahí le hacemos los empalmes y le soldamos los calecillos y demás, para hacerlo mucho mejor. Todo esto considero que debe hacerse bien, porque si lo hacemos mal y encima dejamos contactos al aire y demás, podemos provocar un cortocircuito y por lo menos nos van a saltar los fusibles, ¿vale? Venga, ya sabéis, el rojo y el negro. Bueno, esto lo voy a hacer un poquito más rápido porque si no sería eterno el vídeo, ¿vale? Lo único que estoy haciendo es pelando todos los extremos de los cables para intercalar en ese cable rojo y en ese cable negro otro cable que será la derivación hacia nuestra centralita. ¿Veis? Ahora veis cómo va a quedar. ¿Veis? Ahí está el empalme que vamos a soldar con nuestro soldador. Venga. Yo quiero que quede todo bien sujeto porque claro, los cables no sabemos cómo pueden quedar y además son gorditos y se pueden soltar. Nuestra pasta, nuestro estaño y a soldar. No es difícil, pero recomiendo que tengáis un poquito de práctica con la hora de soldar. Utilizad siempre el flux, ¿vale? El limpiador. Si no, los empalmes no suelen quedar muy bien. No llega el estaño a estañar correctamente. Y por supuesto, una vez que ya hemos estañado, vamos a ponerle una protección. Yo le pongo siempre estas gomitas termorretráctiles, estas funditas, ¿vale? Cogemos la que mejor nos convenga y le aplicamos calor, y entonces eso digamos, se encoge y se queda lo más adherido posible a lo que es el cable, ¿vale? Si luego queremos ponerle además de eso un poquito de cinta aislante, pues mucho mejor. Estamos hablando de tensión que puede provocarnos un cortocircuito, ¿vale? Vale, pues una vez que ya está preparadito, seguimos con nuestro invento. Bueno, yo estoy aquí comprobando voltajes porque no nos vamos a complicar. Yo me he buscado el manual del vehículo y he podido comprobar y he podido saber de primera mano cuáles son los dos hilos en los que hay que introducir tensión positiva para que el motor gire hacia un lado o hacia el otro. En este caso, si partimos del pin número 1, que sería el verde del extremo, tendríamos que aplicar tensión positiva en el pin número 3, que es el violeta, o en el pin número 5, que es el azul, ¿vale? Dependiendo de dónde queramos que haga el giro el motor, hacia la derecha o hacia la izquierda. No sé deciros ahora mismo cuál es el que tenemos que utilizar para hacer el cierre o cuál la apertura. Si nos equivocamos, si en el mando cuando le damos a cierre abre y cuando le damos a apertura cierra, pues simplemente es cambiar los hilos que vamos a conectar más adelante. Igualmente os comento como información que seguramente en otros Peugeot de la misma época, 406, 306, los conectores tienen los mismos hilos y seguramente coincidan en los mismos puntos donde tenéis que aplicar la tensión para que se abra o se cierre, ¿vale? Pero eso lo tendrán que confirmar con el manual de motor, perdón, el manual eléctrico del vehículo, ¿vale? Esto lo estamos haciendo en la misma tarde, o sea que veréis que poquito a poco se nos va haciendo de noche. Pero quiero que veáis que se puede hacer en un solo día, que no hace falta hacer muchos días ni es muy complicado, ¿vale? Y eso que lo estoy acelerando un poquito, pero esto en una tarde lo hemos hecho. Veréis que poquito a poco se va haciendo de noche. Aquí tenemos nuestro conector y hemos dicho que este pin, el azul, es uno de los que envía la señal y este violeta es otro de los que envía la señal, o bien para el cierre o bien para la apertura. Así que ya hemos cortado el cable, veis que hemos cortado el cable. Os hago un inciso. Veis que yo estoy haciendo aquí unos cortes en el cable que llega a la cerradura. Bien, estos cortes no van a ser definitivos. Estos cortes los estoy haciendo para comprobar. Si vosotros tenéis un Peugeot 206, no hace falta que comprobéis esto porque van a ser los mismos cables. Yo lo he tenido que hacer para comprobar que funcionaba la centralita, ¿vale? Cortando esos dos cables y uniéndolo a los cables blanco y negro del kit que he comprado para ver si efectivamente hacían los movimientos de cierre y apertura. Pero ahí no van a ser donde vamos a conectar los cables, ¿vale? Eso luego lo vamos a cerrar, como vais a ver, lo vamos a volver a soldar y las conexiones van a ir en otro lado. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que llegar a un cable desde ahí, por el interior de la puerta, por el fajo de cable, el mazo de cables que va por la bisagra de la puerta, y es más complicado. Yo lo he hecho un poquito más adelante. Cada uno que haga como quiera. Si veis más fácil hacerlo ahí, soldar ahí y llevar un cable por el interior de la puerta, se puede hacer. Pero tenemos que llevar un cable, o sea, en este caso dos cables, desde donde hagamos la conexión hasta la centralita. Donde más cerca lo hagáis, menos cables tenéis que pasar. Venga, vamos a continuar
Como podéis observar, en los dos cables que he cortado, el azul y el lila, he conectado en la parte que va, lógicamente, a la cerradura, nuestra centralita. En el blanco, en el cable blanco, que es el segundo, o en el cable blanco y negro, que sería el quinto, ¿vale? Porque son los que van a enviar la señal positiva a nuestra cerradura si le damos al botón de abrir o al botón de cerrar. ¿Veis? Aquí tenemos el cable blanco y negro y va conectado al otro. Ya os adelanto que si lo conectáis así, va a funcionaros porque así hace perfectamente el movimiento de cierre y de apertura. Y por supuesto acordaros de conectar el negro y el rojo, al positivo y negativo de la batería, que son los cables, las conexiones que hemos hecho antes en el aparato de radio. Recordaros que hemos conectado ahí el positivo y el negativo de la batería para que siempre tenga corriente, ¿vale? Porque hay coches que cuando se quita la llave de contacto se corta la corriente en muchos sitios. En esos dos puntos en el que va el aparato de radio siempre con tensión, nunca se va a quitar la corriente y siempre vamos a tener ahí 12 voltios, porque sería absurdo tener una centralita que se desconectase cuando apagásemos el vehículo. Bueno, vamos ahora a conectar el conector en la cerradura y vamos a comprobar si funciona correctamente. Para ello voy a quitar el sonido de la música y demás y os voy a dejar el audio original para que veáis que al pulsar se mueve la cerradura. Como habéis podido apreciar, la cerradura se abre y se cierra, y además en el movimiento correcto. No podéis verlo porque no se aprecia, pero pues, se escucha como las demás cerraduras del vehículo también se abren y se cierran. Con lo cual hemos conseguido lo que queríamos, que a través del movimiento en una cerradura se consiga abrir y cerrar el resto de la cerradura por aquel contacto móvil que os hemos explicado antes cómo era, ¿vale? Bueno, pues entonces, como ya hemos visto que funcionan, los pines son correctos, voy a desconectar la centralita, voy a desconectar el cable y lo que voy a hacer resumidamente es volver a soldar este cable que hemos cortado porque no quiero empalmar aquí ningún cable, y lo vamos a hacer un poquito más adelante, lo que sería después de pasar la bisagra de la puerta, ahí en ese mazo cable. Voy a acelerar esto para que no pararnos tanto, pero bueno, que sepáis que voy a volver a empalmar este cable aquí y lo haremos más adelante. Bueno, yo quiero decir también que esto depende también mucho de la persona que lo haga, ¿vale? Yo aquí soy muy pejiguera, no me gusta empalmar los cables directamente así retorciéndolo, me gusta soldarlos porque simplemente la vibración muchas veces puede provocar que se quite un cable. Yo lo sueldo, le pongo ahora lo que hemos dicho antes, una fundita termorretráctil, esto es, no os queréis escuetos como yo, a ponerlas un poquito más grandes y luego dejar el cable como estaba, ¿no? Con su fita aislante y su demás. Cada uno que lo haga como quiera. Desde luego hay gente que esto lo hace empalmando el cable directamente aquí y pasándolo, como he dicho antes, por dentro de la puerta hasta el final. Bueno, si veis que lo que vamos a hacer ahora os es muy complicado, es decir, hacer lo que es la conexión en el marco de la puerta, en la bisagra, os va a resultar un poco tedioso, pues bueno, pues hacerlo aquí, y si lleváis el cable bien encintado con su cinta aislante y demás hasta el mismo sitio, pues ya está, el resultado va a ser el mismo. El caso es que llegue la tensión, la señal que salga de esos cables blanco y negro de la centralita del kit que hemos comprado, tiene que llegar directamente a la cerradura, esta, ¿vale? Los cables que lleguen ahí, dejadlos simplemente sueltos. Le ponéis un poquito de cinta aislante si queréis para evitar que haya contacto, pero no tienen que llevar nada. Bueno, ahora ponemos la parte interior de la puerta. Yo le pongo un poquito de cinta doble cara porque para mí es más fácil. Y aquí llegamos al mazo de cables, que ya digo que yo lo estoy haciendo así, pero no tenéis por qué hacerlo así. Si aquí os compliquéis la vida, que la verdad es que yo me la compliqué bastante, lo hacéis en el marco, en el interior de la puerta, como lo hemos hecho antes, y ya está. Lleváis el cable hasta este mismo punto. Eso sí, tiene que pasar por aquí. Por eso digo que a lo mejor lo complicado es hacerlo pasar por esta gomita después para pasarlo al interior del vehículo. Pero bueno, lo que veáis menos complicado. Yo aquí he localizado, porque la suerte que tiene es que nada más que llega un cable violeta y un cable azul, con lo cual no me ha sido difícil. Simplemente es localizar dichos cables y es aquí donde realizaré la soldadura.
La verdad es que esta zona para trabajar es un poquito más tediosa que si la realizamos donde lo hemos hecho antes. Pero la verdad es que no sé si luego pasar el cable por la goma iba a ser más fácil o no. Yo no me compliqué. Y una vez que ya empiezo, ya no puedo parar. Tengo que tirar para adelante. Más que nada porque le había cerrado la puerta y ya le había puesto el fieltro y todo lo demás. Aquí estoy pasando un cable de 2 hilos, no hace falta que sea muy grueso, desde el interior de la zona de los fusiles más o menos, hacia esa parte que es donde voy a tener que enganchar ahí la soldadura, ¿vale? Una vez que ya he pasado el cable, me dispongo a soldar los cables en el correspondiente azul y en el correspondiente violeta. Voy a enseñar un poquito aquí, se vea un poquito mejor. Hacerlo bien, no como yo que me equivoqué después y no pasé el cable también por la zona de la ficha amarilla que está ahí, que lo tuve que volver a pasar después, como vais a ver. Pero son cosas que suelen pasar, ¿vale? El caso es que cuando yo conecte ahora la goma esa y el mazo de cables de nuevo a donde está ubicada en la chapa del vehículo, este cable que he metido yo desde la zona de los fusiles, porque de la zona de los fusiles lo voy a coger grapeado o con ficha o con cinta hasta que llegue al aparato de radio. Bueno, como es un cable que va fundado, no hay ningún problema, no va a tocar con nada. Lo vamos a llevar bien hasta la centralita que la conectaremos, vuelvo a repetir, en la zona del aparato de radio, que tenemos hueco de sobra. ¿Que no tenemos hueco en el aparato de radio? ¿Dónde va el aparato de radio? Bueno, pues lo podemos conectar detrás de la guantera, que hay muchos sitios también, ¿vale? ¿Veis? Ya he hecho la conexión aquí. Le pongo nuestra cinta termorretráctil para que no haya ningún problema. Y ya lo tenemos ahí. Pero ¿qué pasa? Que me di cuenta que no he metido el cable por la zona de la ficha. Con lo cual tengo que sacar todo el cable, volverla a meter ahora sí, y ahora volverla a meter por el hueco que tenemos en el coche. Un huequito que queda desde la chapa hasta la zona de los fusiles y la zona que vamos a ver ahora. Pero bueno, con un poquito de esfuerzo todo se puede. Bueno, ya hemos pasado nuestro cable y ahora solamente queda volver a conectar el manojo de cable este que hay aquí con la ficha que está dentro del vehículo, que no se aprecia pero está ahí. ¿Veis? Es esta. Es un poquito complicado. Pero por eso digo que si no queréis, viendo lo que estáis viendo aquí, si no tenéis maña en el tema, pues yo haría las conexiones donde hemos dicho en medio de la puerta y lo pasaría por aquí y ya está. ¿Veis? Vamos a tenerlo que conectar así un poquito. Cuesta un poquito, pero se hace. ¿Vale? Y una vez conectado y antes de hacer nada más, vamos a probar si funciona. Venga. ¿Veis? Pulso. Hace cierre correcto. Apertura correcta. Y se mueven todas las cerraduras. Si aquí hiciésemos algo mal, pues no hubiera funcionado. Así que nada. Cogemos todo el manojo para adentro otra vez. Conectamos y ala. Queda eso perfectamente como estaba anteriormente. Por lo cual ya la parte de la puerta la podemos dar por terminada. Simplemente poner el tapizado. Y aquí tenemos que llegar este mismo cable, el cable que hemos soldado, hay que llevarlo hasta el hueco del aparato de radio. ¿Veis? Sale por aquí arriba de la chapa. Lo llevo por aquí arriba, pegado. He puesto ahí una brida para que no se mueva mucho. Y sale por aquí, por el hueco del aparato de radio, que es donde vamos a instalar en nuestro caso la centralita. Ahora toca conectar todo de forma provisional, conectar nuestro cable blanco y nuestro blanco y negro que sale de la centralita al cable que acabamos de pasar, que conecta con el azul y el violeta de la cerradura, y vamos a probar si funciona, ¿no? Venga, vamos a cerrar el coche y os voy a poner el audio original para que escuchéis. Abre perfectamente. Con lo cual ya podemos liarnos a soldar en condiciones las soldaduras que nos quedan por poner ahí y hacerlas definitivas. Yo además voy a poner aquí en la parte superior el chivatito este que nos indica que bueno, que están cerradas las puertas. Es una tontería, pero bueno, me gustaba. A mí me gustan mucho las lucecitas y ya lo sabéis. Y vamos a conectar ahí nuestro chivatito. Queda perfecto. Y bueno, ya está. Poco nos queda ya. Vamos a conectar todo definitivamente. Todas las conexiones, las soldaduras que hemos hecho, lo hacemos ya definitivas. Metemos la centraleta dentro del hueco. ¿Veis? Me queda la faja esta
deciros que yo todas las soldaduras las he hecho no en el cable del aparato, perdón, en el cable del vehículo. Lo he hecho directamente en el conector que viene DIN para conectar los cables originales del vehículo con el aparato de radio. Entonces no he destrozado ningún cable ni he modificado nada. Simplemente lo he hecho en el cable DIN, en el adaptador DIN. Y ahí he soldado y bueno, ahora toca conectar todos los conectores de nuevo como estaban. Más que nada para darle también corriente a la radio. Si la radio no tiene corriente, nuestra centralita tampoco va a tener. Pasa que hacerlo con una sola mano es complicado. Voy a soltar el móvil y ahora veréis que ya están conectados. Si no, así me puedo tirar pues 4 horas más, ¿vale? Bien, ya está conectado todo. Está todo definitivo. Meto todo para adentro. Solo quedó el conector de la radio y el conector de la antena. Conecto la radio. Veis que ya tiene corriente, con lo cual no hemos hecho nada mal. Voy a configurar un poquito aquí la zona para que me deje esto de enrear. Veo que funciona bien. Aunque ya digo, si no hemos tocado nada, no debe de haber ningún fallo en cuanto a la instalación del vehículo anterior. Y bueno, yo pienso que ya podemos cerrar la puerta, que no nos hemos quedado todavía sin poner el panel. Le ponemos rápidamente el panel, que es muy sencillo. En este caso de los Peugeot es súper sencillo. Lleva 3 tornillos escasos y 4 grapas. Nada, lo colocamos. Y con esto podemos dar por finalizado el tutorial. Yo pienso que, bueno, me he extendido un poquito, pero me gusta explicar no solo cómo hacerlo, sino el por qué, ¿vale? Por si podemos aplicar estos conocimientos a otros modelos o a otro tipo de cerraduras. En este caso, comprendiendo cómo funciona esto, pues qué deciros, simplemente tendréis que saber en otros vehículos qué cables son los que accionarían la cerradura, porque lo demás es exactamente igual, ¿de acuerdo? Eso hay muchos manuales de taller, incluso si tenéis algún amiguete que os la pueda decir, y si no, pues probando. Aplico en este cable, y si no saltan los fusibles, pues sabéis si se ha cerrado o no. En este caso solo vamos a probar ya que funciona. Está cerrado el vehículo. Se abre el vehículo, todas las cerraduras abiertas, con lo cual funciona perfectamente. Vuelvo a cerrar el coche, acciono cerrar y lo tenemos al pelo patatero. Pues nada más, amiguetes, lo dicho, cualquier cosa que necesitéis ya sabéis dónde estoy. Sabéis de sobra que contesto a todas las preguntas que me hacéis y a los comentarios. Incluso he llegado a contactar por WhatsApp con alguno de vosotros. Dentro de mi entendimiento, porque tampoco sé de todo, dentro de lo que sé, os puedo ayudar siempre que pueda y siempre que, bueno, que tenga esos conocimientos. No me meto donde no sé, donde no voy a poder salir, no me meto, pero en lo que ve factible, adelante. Si vosotros veis que con lo que hemos explicado aquí os podéis meter, adelante. Ya os digo que por 16, 18 euros tenemos un cierre centralizado en nuestro vehículo. Y nos hemos ahorrado, pues ya veis, nos hemos ahorrado 280 euros en una llave codificada. Así que nada más, chicos, chicas, lo dicho, por favor, dadme un like, que os lo agradezco, suscribiros y estaros pendientes que siempre voy sacando cositas. Espero que os ayude este tutorial, me lo digáis y así os pondré más vídeos. Venga, chao, 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 chao.